Bienvenidos a su podcast, Liderazgo Consciente. El lugar donde compartimos ideas para desarrollar el líder que tú eres. Y así juntos hacer de este mundo un lugar mejor. Esto es Liderazgo Consciente con Rodolfo Mendoza. Hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué hora me hayas escuchado, me estés escuchando. Hoy vamos a hablar sobre lo importante que eres y preguntarte qué tan importante te crees. No en un sentido arrogante o de egolatría, sino en un sentido de honestidad y de buena onda. Para eso quiero traer a mi mente esta pregunta que hemos oído muy frecuentemente. ¿Por qué no te tomas tus pastillas? Esta pregunta que hemos escuchado infinidad de veces como pacientes y que yo que tengo amistades en el sector salud realmente se quejan por eso. Los doctores, los enfermeros, es ¿por qué no toman sus pastillas? y es muy raro, resulta que mira, del 100% de personas que van a un médico, una tercera parte ni siquiera lleva la receta para tomarse las medicinas. Ni siquiera lleva la receta, o sea, una tercera parte totalmente ignorada. Otra tercera parte lleva la receta y compra los medicamentos, pero no termina el tratamiento o no se lo toma como se lo indicaron. 2/3 partes ignoran eso. Y recién estaba platicando con una amiga sobre los trasplantes de riñón y me decía que previo a un trasplante de riñón, pues como es muy difícil, debes de haber pasado por muchas diálisis, que es un procedimiento tardado, doloroso y muy incómodo, ¿no? Pero que una vez que llegas a conseguir un riñón, te lo voy a explicar como lo entendí, no significa que sea así 100%, pero según a como yo lo entendí, o sea, el cuerpo rechaza todo lo que pues no se originó ahí, ¿no? Entonces, aunque el riñón sea compatible, pues al principio lo rechaza y para que eso no suceda, te medican. Tienes que seguir tomando medicamento, ya nada más es tomar medicamento. Pero aún así, lo sorprendente, o sea, aún así, hay una tercera parte que no se toma sus pastillas, incluyendo ese tipo de situaciones. Eso fue por poner un ejemplo, pero es a nivel general. Lo que sorprende es que aún dependiendo nuestra vida, literalmente, aún dependiendo nuestra vida del medicamento, no nos lo tomemos. ¿Por qué no nos lo tomamos? Pero fue más sorprendente como estudio que hicieron, que bueno, ya te dije que 2/3 partes ignoran el medicamento. ¿Cuántos animales crees que terminan su tratamiento si los llevan al veterinario? Todos. La respuesta es todos los animales terminan su tratamiento. ¿Y por qué? Porque todos los animales terminan su tratamiento y todos los humanos no. Los animales sí se ponen al pendiente o como no creo, ¿verdad? Porque los animales dependen de un humano y los humanos son buenos, las personas son buenas y ahí están al pendiente. Eso es lo sorprendente, que cuando se trata de otra persona o de alguien más, sí tratas todo bien, pero a veces a uno mismo no nos tratamos con ese valor. Y a veces pasa, y muchas veces es porque somos bondadosos, pero en el fondo no nos sentimos dignos o con nosotros mismos no lo somos. En las organizaciones son este tipo de líderes que son muy amables, que son muy atentos con las personas, que son bondadosos, pero con ellos mismos no lo son. Estas personas que se preocupan por todo mundo, pero por ellos no. Estos líderes que le dan de comer a todos, pero ellos no comen, y no porque
no haya alcanzado la comida, sino porque se pusieron a hacer otras cosas o lo que sea. Tratan bien a los demás, pero a sí mismo no. Muchas veces lo hacen conscientemente, y si lo hacen conscientemente es porque tienen este síndrome del sacrificio, que en vez de buscar una solución, juntar el consejo y plantear el problema y buscar juntos unas soluciones de pasa algo, ok, yo me sacrifico porque yo soy el líder. Cosa que sabemos que no está bien. Pero muchas veces lo hacemos inconscientemente, porque no nos reconocemos a nosotros mismos, porque no reconocemos, no vemos nuestro valor dentro de la organización y como personas. Por eso hoy lo que te vengo a invitar, a hacer esta invitación a trátate a ti mismo como si fueras alguien que depende de ti. De hecho, esta es una de las 12 reglas del libro, 12 reglas para un mejor mundo. No, a ver, ¿cómo es? 12 reglas para vivir mejor, un antídoto para el caos. Ahí te lo dejo, es un libro muy grueso, con mucha información, muy densa, pero está bueno. Ahí te dejo el título por si te interesa. Vamos a relacionarlo con algo que vivimos más en el día a día, ¿va? Por ejemplo, cuando te encargan a un niño, o si ya has tratado con un niño, tienes hijos, sobrinos, por ejemplo yo, o cuando te dan a cuidar a una mascota, dejémoslo con el niño, ¿va? Sabemos que si por el niño fuera, el niño desayunaría, comería y cenara cosas chatarras, dulces y cosas así. ¿Y tú qué le das de comer? No le vas a dar de desayunar, de comer y de cenar cosas basura, cosas chatarra como papas, cosas así. No, a lo mejor no le gustan las verduras al niño. Pero ¿por qué se las das tú? Porque sabes que le hacen un bien. A pesar de que al niño no le guste, tú se lo das porque sabes que eso le va a ayudar. Si por el niño fuera, se la pasara jugando todo el día videojuegos o con sus juguetes. Pero tú lo pones a estudiar, lo mandas a la escuela. ¿Por qué? Porque sabes que eso lo va a ayudar muchísimo en un futuro. A lo mejor para el niño, ¿cómo podemos hacer para que a un niño se le haga divertido lavarse los dientes? A lo mejor no es divertido, pero ¿por qué tú le pides que se lave los dientes? Porque si no va a ir al dentista, va a tener complicaciones y bla bla bla. Tú lo estás haciendo porque sabes que es beneficioso para él, porque sabes que eso le va a ayudar, porque si estás cuidando a alguien más, lo quieres, lo procuras, lo valoras y entonces le das lo mejor que se puede, ¿no? Eso es lo mismo, pero ahora contigo mismo. Te voy a hacer como unas preguntas para que reflexiones y hagamos eso. Ese es el objetivo de hoy. Tratarte a ti mismo como si dependieras de ti. ¿Sabes? No sé si te ha tocado como cuidar a un enfermo que es todo descuidado y tú tienes que estar ahí detrás con el agua y ya te tomaste tus pastillas y así, estar al pendiente. Así estar al pendiente de uno mismo. Siéntate, cierra los ojos y pregúntate, ¿cómo sería tu vida si decidieras cuidarte de ti apropiadamente? Apropiadamente, ¿eh? Cuando digo apropiadamente, hoy mi bla bla bla. Cuando digo cuidarte de ti apropiadamente, otra vez, no sé si dejar esto como un bloopers o ya dejarlo así. Cuando quieres cuidarte de ti apropiadamente, ya me salió, me refiero a lo que es bueno para ti, no lo que es divertido, no lo que te hace feliz, sino lo que es bueno para ti. No lo que quieres hacer impulsivamente, sino lo que es mejor para ti, porque debes de empezar por ti mismo. Muchas veces como líder, esto es de lo más grande o lo mejor al nivel de top líder que tienen que hacer. Buscar lo mejor para la organización. Eso significa muchas veces que no es lo más divertido, no es algo que te haga feliz, es lo mejor. A eso vamos.
Trátate a ti con lo que es bueno para ti, lo que es mejor. Y con esto va la segunda pregunta. ¿Qué actividades estarías haciendo ahorita? Digo, a lo mejor a un niño, ya te dije, no le darías de comer chatarra todo el día, le darías de comer bien. ¿Y tú qué es lo que estás comiendo? Por poner un ejemplo. Pero a nivel mental, a nivel intelectual, a nivel de organización, ¿cómo te tratas a ti? ¿Qué es lo que es bueno para ti? Eso es lo importante y lo que debemos de llegar con ese objetivo día a día. ¿Qué es lo mejor para ti? ¿Qué es lo bueno para ti? Empezar por ti, porque como líder, ya te digo, vas a tener que tomar esta decisión en tu organización muchas veces y a lo mejor no les va a gustar, pero es lo mejor. Y por eso debes de empezar por ti mismo. Trátate a ti como si dependieras de ti. Ese valor, esa importancia, ese interés que realmente pues necesitas y que realmente tienes en ti mismo. Así que así lo dejamos hasta el día de hoy, así lo dejamos por hoy. Compártelo con una de estas personas que es muy buena, con uno de estos líderes que son muy buenos contigo, pero a veces tú detectas que se maltrata un poquito a él. Así que agarra y dile, gracias por ser tan bueno con nosotros. Te mando este audio para que empecemos todos por tratarnos bien, tratarnos como si dependiéramos de nosotros mismos y ver lo que es bueno para nosotros. Así que, bueno, chao. Y recuerda que si quieres un mundo mejor, pon tu inteligencia al servicio del amor. Chao.